Susana Espiro se ha integrado a nuestro equipo. Bueno, la hemos invitado a que se incorpore en virtud de su experiencia en la temática, sobre todo porque, como decía Mariana, Susana estuvo trabajando en su momento en todo el dispositivo que fue la propuesta de postítulos que desarrolló el Instituto Nacional de Formación Docente, bueno, que terminó más allá del cambio de gobierno, terminó de desarrollarse por el 2017, 2018 con las últimas cuestiones, pero se inició allá por 2012, ¿no? Va a dar precisiones al respecto. Fue una propuesta muy masiva, muy diversa, y en esas características que son bastante parecidas a las de nuestra facultad, nos llevó inmediatamente a pensar en ella para estas circunstancias en las que nos toca llevar adelante. Bueno, Susana tiene también publicaciones al respecto y bueno, creemos que es un aporte muy importante para esta etapa que empieza a transitar la facultad. Así que estamos muy contentos. Y bueno, Susana, te dejo la palabra para que puedas desarrollar tu charla. Gracias, Daniel. Gracias por invitarme. Es un placer conocerlos y poder trabajar con ustedes e integrarme en este equipo que empieza hoy con esta puesta en escena del conversatorio y seguirá con un acompañamiento codo a codo con cada uno de ustedes, espero. Bueno, con respecto al postítulo, yo fui coordinadora de la especialización superior en educación de TIC para secundaria y para primaria. Propuestas masivas, como decía Daniel, tenemos 22.000 egresados profesores, tuvimos 250.000 cursantes, 22.000 egresados en el postítulo de secundaria. Y bueno, un poco lo que tiene en común, lo que quiero transmitirles, lo que queremos transmitirles a ustedes, es el hecho de tener un equipo sosteniendo, no supervisando. La idea no es estar encima de todos mirando qué están haciendo, sino debajo sosteniendo. Esa fue un poco la filosofía de trabajo en el postítulo, en medio de la masividad, saber que los que están en el frente de batalla son los profesores, detrás los tienen a ustedes, coordinadores, responsables, y a nosotros sosteniendo, dando respuestas, solucionando problemas. Esa es la idea. Y por otro lado, empezar a abrir también algo que desarrollamos mucho en el postítulo, que fue la colaboración entre pares, un coordinador que de alguna manera trabaja con ese grupo de tutores o profesores de una determinada materia, una determinada área, todos los días levantando preguntas, sugerencias, intercambiando ideas. Mira lo que me pasó, qué respondo a esta situación, miren, escribí esta respuesta, me parece que quedó cerradita y bonita, se las comparto. Es decir, esto también de compartir, no sentirse solos trabajando en la virtualidad, que bastante sensación de soledad nos da. El postítulo tenía cuestiones diferentes por el hecho de tener autores, responsables de contenido, editores que trabajaban con los autores en la mejora de la edición de los textos, didactizadores que trabajaban en las actividades, maquetadores, diseñadores gráficos, o sea, por supuesto, webmaster y todo lo demás, pero todo un gran esfuerzo de producción, que esta es la gran diferencia con lo que tenemos y podemos hacer ahora, que son aulas virtuales a cargo del profesor. Consideramos las dificultades que supone, las ventajas, porque tienen libertad de cátedra. En el otro caso era un tutor que tenía que responder según lo escrito por el autor, pero el autor estaba en el equipo como responsable de contenido. Fue el caso de Daniel, al que estoy mirando en la ventanita, que fue autor y siguió acompañando al equipo como responsable. Son encuadres un poco diferentes, tienen en común la masividad y yo creo que tienen en común el equipo que hay por detrás, sosteniendo, acompañando y compartiendo dificultades, respuestas, todo lo bueno y todo lo malo. Bueno, si les parece, arrancamos, ¿sí?
yo te miro a vos, Daniel, que te tengo en aquel ángulo. Bueno, en principio esta charla es para ustedes como responsables de carreras, responsables de sedes, un poco porque son los que están dando respuestas, son los que reciben todo lo que les está pasando, ya tuvieron charlas con Mariana, están escribiendo, son los que realmente tienen un panorama de lo que pasa, lo que les pasa a los profesores y lo que pasa en las aulas virtuales. Entonces, de alguna manera arrancamos con ustedes, salimos al ruedo con los responsables de carrera, pero este conversatorio va a quedar grabado para todos los docentes, porque en realidad la idea de esta charla es que los destinatarios son todo el equipo docente de la facultad. Voy a compartir, a ver, déjame que aparezca ahí. Ay, no lo veo. Compartir. No. Bueno, no importa. Por ahora voy a seguir charlando. La idea es que la mayoría de los que empezaron a trabajar en aulas virtuales, ya el año pasado, en años anteriores, ya vieron, ya quizás una parte importante, un 25, un 30% de los profesores, ya reconocieron las ventajas de tener un espacio para organizar los documentos, para recibir los trabajos, un buzón de tareas, para hacer las devoluciones y tener todo ese seguimiento, pero con mucha más limitación porque las clases se desarrollaban en la presencialidad. Pero bueno, han adelantado un camino. Ahora, esta situación de confinamiento, de aislamiento social, nos interpela a todos y todos tenemos que rápidamente, de un día para el otro, salir al ruedo. Y esto sabemos que nos desafía enormemente y uno de los primeros desafíos es el manejo del tiempo. Les quería traer una cita del conversatorio de Inés Dussel de la semana pasada que decía que nos sentimos interpelados por los tiempos, abrumados trabajando 12 o 14 horas diarias, espero que no sea la situación de todos los profesores, teniendo que dar todas las explicaciones, ¿no? Teniendo que dejar todo por escrito en una situación bastante diferente que nos abruma. Me gustaría empezar quizás por el tema del manejo del tiempo, ¿no? Porque quizás lo consideramos desde el punto de vista de los profesores y de los estudiantes, ¿no? Hay que ponernos en el lugar de los estudiantes que seguramente se van a encontrar con o 2 o 3, suponete que cursen 4 materias. Por las estadísticas, 2 materias en Moodle y otras 2 materias en otros espacios, que tienen que buscar, encontrar, a lo mejor es un grupo de Facebook, a lo mejor solo se manejan por WhatsApp y correo. Esto desorganiza, trae ciertas dificultades y además se sienten desbordados por la cantidad de actividades, por el tiempo que les lleva esta cursada virtual, que va mucho más allá del tiempo que les demandaba ir a la facultad 4 horas semanales para una materia. La primera idea sería que ustedes al planificar la materia tengan en cuenta la carga horaria. Partan de ahí, de ese dato tan simple. Si una materia cuatrimestral tiene 64 horas reloj en total, consideramos 16 semanas de 4 horas, bueno, la actividad para los estudiantes no tendría que demandarles más que eso. En esta situación de confinamiento donde hay todo un montón de circunstancias adicionales en la casa, en la familia, en el trabajo. Entonces, consideremos esto de que las actividades, que todo lo que hagan, desde empezar a ver un video, que puede, ustedes, bueno, uno dice, bueno, te subo este video y por ahí es 45 minutos. Todo ese tiempo, que a lo mejor les demora mucho más porque la conectividad no es buena, entonces se corta, vuelven a empezar.
Por otro lado, la lectura, que no es lo mismo la lectura de ustedes que ya conocen los vericuetos de la materia, y la lectura de un estudiante que aborda un texto nuevo. El entender la actividad, qué me quieren decir, qué está pidiendo, cómo se lo tengo que entregar. Bueno, todo eso lleva mucho tiempo, además del tiempo de producción de las actividades. Eso sería interesante medirlo. Ahora, esto quiere decir que tengo que plantear actividades que no demoren más de, que no les insuman más de 2 horas. Y no necesariamente, quizás lo bueno es plantear actividades con un ciclo de tiempo más largo. Probablemente los profesores ya lo están haciendo. No pensar en una actividad semanal como para dar el presente, aunque sea una pavada, porque la verdad abruma, cierra puertas y no tiene demasiado sentido. Por ahí la idea sería plantear actividades más ricas, jugosas y menos durante la cursada. Que tengan mínimamente un tiempo de 2 semanas. 2 semanas como límite para el estudiante y quizá para nosotros más. Sabemos que la vamos a dejar abierta y que los vamos a seguir esperando. Una cuestión que tenemos que considerar es la asincronía de estos espacios, que tienen sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que podemos releer en cualquier momento, intervenir en cualquier momento, que todo queda registrado, entonces puedo entrar en la segunda semana y ver todo lo que pasó, cosa que no pasa en la presencialidad, y puedo manejar relativamente los tiempos. Esto puede ser maravilloso, pero nos puede, como profesores, ocupar todo el día. Nos sentimos desbordados porque hay mensajes todo el tiempo, como le pasa a Mariana, que tiene 200 mensajes. Bueno, me imagino que ustedes y los profesores también tendrán esa cantidad de intercambios, que no necesariamente son mails, si están trabajando en foros, si están trabajando en otros espacios, si tienen que hacer devoluciones de trabajos. Bueno, todo eso, al no estar acotado a una franja horaria de determinada materia, aparentemente nos desborda, ¿no? Entonces, bueno, por ahí la idea es, a ver, una sugerencia, pasar por las aulas todos los días, responder los mensajes lo antes posible. ¿Para qué? Para disminuir esa sensación de ansiedad que tiene el interlocutor del otro lado, que es el estudiante en este caso, que está esperando una respuesta, que está acostumbrado a la instantaneidad por ahí de las redes sociales y que espera, por lo menos en el día, una respuesta, ¿no? Entonces, si yo tengo clases los jueves, ahora, y alguien me pregunta algo esta noche, no dejo pasar hasta el próximo jueves porque me voy a encontrar con una pila de mensajes, a veces repetidos, porque el mismo estudiante escribió más de una vez porque no se sintió escuchado, igual los voy a tener que responder. Entonces, por ahí decirles a los profes, responder los mensajes lo antes posible. Entrar a los foros y también leer y ver qué pasa e intervenir si es necesario. Esto, digamos, con continuidad todos los días en todas las materias. No lleva demasiado tiempo porque puede haber aulas donde no haya novedades y aulas en las que sí. Lo que sí lleva tiempo es la evaluación, la devolución, que es muy importante a esta altura porque es la forma de vincularnos con los estudiantes, de contenerlos y de alguna manera intentar mejorar sus aprendizajes. Hay que tratar de llegar a todos y a todas y generar un vínculo de proximidad, que esto se da a veces con la respuesta rápida, con el estar presente en el aula, ¿no? Y de confianza para que ellos, bueno, se animen a contar su situación y a preguntar. Una idea es buscarlos, ser proactivos, ver quiénes no están hablando, quiénes no participaron y escribirles, no esperar a los que sí se integraron y sí participan, ¿no? Es muy importante este tema de seguirlos, de alguna manera, no evaluar, seguir el desarrollo de su aprendizaje y estar atendiendo a las posibles dificultades, ¿no? Esto
sí se hace en las propuestas virtuales y bueno, es muy importante para que no se caigan algunos que se desalientan con esto de tengo varios espacios, no sé por dónde empezar, no entendí qué hay que hacer. Bien. Tengamos en cuenta que en un entorno virtual la comunicación básicamente es escrita. Todas estas cosas ustedes seguro que las tienen claras, ya lo han probado. Entonces, sabemos que se lee y se escribe mucho más que en una cursada presencial y que falta el tono, el gesto, esto que tenemos ahora, por lo menos cuando estamos en esta videoconferencia, de hacernos un gestito, yo les estoy mirando las caras a ustedes. Bueno, eso falta el tono de voz, a lo mejor yo les estoy hablando de una manera muy dulce y tierna, pero el estudiante que lee un mail lo siente duro. Entonces, por eso es muy importante cómo escribimos, escribir y reescribir, leer y releer, ¿no? Esta como idea que ya que estamos comunicándonos en la mayor parte de los casos por escrito, cuidar estos temas de comunicación. Con respecto a la videoconferencia, sería un dispositivo sincrónico, ¿no es cierto? O sea, les digo, la mayor parte de la comunicación es escrita, pero hay seguramente dentro de las aulas otros medios. Ustedes pueden subir videos, pueden subir audios, y también, bueno, está la videoconferencia de la que sé que hablaron con Mariana de algunas dificultades que de alguna manera preveíamos. Yo creo que no hay que hacer lo mismo que se hace en un aula presencial, reproducir exactamente lo mismo. En mi horario de clase yo hablo y el que me escucha, y el que no se pudo conectar, no pudo. Hay que considerar las dificultades de conexión, las dificultades de concentración en las casas. ¿Quién puede sostener una clase en un video de 3 horas, 2 horas? Es complicado. Yo creo que hay que usarla, pero en algunos momentos que haga falta, como por ejemplo, sería bueno al inicio, ya que no tuvieron la oportunidad de conocer a los profesores personalmente, porque ya antes de empezar las clases estaba esta disposición. Bueno, tener un momento de presentación, de conocernos las caras, y después ver en qué momento es necesario decir algo para que todos pregunten, entiendan, escuchen, presentar un trabajo práctico, el trabajo práctico final, por ejemplo, señalando como haríamos en clase qué es lo que queremos lograr y cómo, para abrirlo a preguntas, hacer una videoconferencia de cierre, pero no tomarlo como algo regular de todas las semanas. Y algo muy importante es que se grabe esa videoconferencia para que ellos puedan recuperarla en algún momento y, aunque sea cortada, tener la posibilidad de reproducirla. Bueno, quizás todo lo que les estoy diciendo ustedes ya lo vieron, ya lo pensaron, pero es una forma de, por ahí, respaldarlos, abrir el diálogo también sobre las posibilidades y limitaciones, ver que hay cosas muy favorables en los entornos virtuales, muy positivas, y hay limitaciones y que no todo es lo mismo, no es lo mismo lo que hacíamos en la presencia que en la virtualidad. Lo que sí es muy importante es que valorar el saber del docente, el docente conoce la materia, el docente ha aprobado actividades, ha aprobado estrategias de evaluación y tiene criterios para seleccionar, para pensar estrategias, diseñar actividades, modo de comunicación, que, bueno, no es tan terrible teniendo experiencia en la materia. Es volcar a otro medio lo que venían haciendo. No reproducirlo tal cual. Valorar y aprovechar las ventajas y reconocer las limitaciones para poder
ir por otros caminos. Bueno, con respecto a los espacios para desarrollar las clases, Daniel decía que muchos docentes salieron al ruedo con aulas virtuales en Classroom, con grupos de Facebook. Nosotros queremos, digamos, de alguna manera decirles que tenemos, sí, en la facultad un campus virtual Moodle con la posibilidad de abrir la cantidad de aulas que sean necesarias, que tiene funciones específicas para trabajar a nivel universitario, que nos facilitan mucho el trabajo, sobre todo porque lo aprendemos una vez, todas las aulas son iguales, todas tienen la misma funcionalidad. Bueno, se puede configurar, por supuesto, pero para los estudiantes es la misma interfaz, el mismo lugar por donde entran y encuentran sus aulas. Y para nosotros como docentes es un esfuerzo de aprendizaje que redunda después en una mejor organización y una mejor comunicación. Porque sinceramente he escuchado por ahí experiencias en redes, en Facebook, donde por ahí al no poder cerrar el grupo, no sabemos quién está, quién no está, quién interviene, qué pasa. El aula virtual tiene esa posibilidad de ser, primero, un espacio académico, es el espacio de la facultad, no es un espacio de otro, no es una red social. Y después ofrecer todas las posibilidades necesarias para desarrollar las clases virtuales. Las aulas virtuales tienen, por ejemplo, posibilidad de enviar noticias, ya saben, de trabajar en foros, de tener una mensajería interna, poder trabajar en Wiki. Wiki es un espacio colaborativo donde pueden escribir entre varios y construir un documento, por ejemplo. Y tiene 2 herramientas para videoconferencias que se han agregado últimamente, están dentro, embebidas dentro de Moodle, que son Jitsi y Big Blue Button, que les vamos a enseñar a usarlas y a probarlas en lo posible dentro del campus, porque hay una cuestión de ahorro de datos para los que no tienen Wi-Fi y suman bytes cada vez que tienen que ver un video o una videoconferencia. En un dominio edu, como el de la facultad, hay un convenio donde los estudiantes, todos, en realidad, todos los que usamos datos, las empresas nos los bonifican de alguna manera. Bueno, otras 2 cuestiones importantes del aula son el buzón de entrega de tareas, ¿no? Donde podemos hacer el seguimiento. Fíjense que lo común es que los estudiantes y las estudiantes nos manden por ahí, por el correo personal, los trabajos, ¿no? Antes de la existencia de estos recursos. Y se nos mezclaban, o abríamos un correo especial para la facultad, pero no para esta cátedra ni la otra, porque ya sería un caos también. Entonces se nos juntaban los correos y las devoluciones, si llegó y si el estudiante se le mezcla también con sus mensajes y si lo eliminó. Bueno, acá todo queda en el buzón de tareas, queda registrado el trabajo, la devolución, las sucesivas devoluciones a lo mejor, porque no digo más de una, pero sería bueno que en los trabajos sustanciosos, importantes, esté la posibilidad de rehacer según un punteo algunas cuestiones que les pedimos para mejorar la producción. Esto en la virtualidad es deseable y se puede hacer. Bueno, además de buzón de tareas, un espacio para registrar las calificaciones que el estudiante puede ver y nosotros también, y esto queda en el aula, aunque el aula después se cierre. Pero digamos que hay toda una cantidad de espacios específicos para la cursada. Nosotros hablamos de dar clases virtuales. Quizás alguno de ustedes, más de uno, ha cursado un posgrado o estos postítulos, no sé, o alguna
experiencia de formación virtual, y han visto que las clases probablemente son artículos académicos, con notas al pie, preciosos, pero cerrados en sí, escritos quizás en un lenguaje complejo, que bueno, para un posgrado está bien, pero en esta situación, para los estudiantes que ingresan o no, podría complicarse. La idea de la clase virtual es hacer lo que el docente sabe hacer. No es escribir un artículo académico para lucirse, sino que sería como un espacio centralizador del cursado. Fíjense que en las aulas hay archivos, foros, links, todo por acá y por allá. Entonces, para no tener una búsqueda del tesoro, en un espacio escribir un breve texto que les da sentido a los contenidos que vamos a trabajar durante esos 15 días, decir por ahí para qué sirve aprenderlos, qué lugar tienen dentro de la materia, de dónde venimos y a dónde vamos. Si les vamos a presentar textos, por ahí hacerles una breve síntesis, destacar alguna idea, algún párrafo, insertar preguntas que promuevan la reflexión, aunque sean preguntas retóricas, no son para responder en ese momento, pero es un texto que viene con preguntas intercaladas, con algún organizador gráfico como para mostrar los contenidos en vinculación con otros, y también presentar las actividades de aprendizaje, o sea, todo con continuidad, no es acá el texto, acá la actividad, sino la actividad tiene un sentido a partir de lo que venimos trabajando. Siempre darle sentido, propender a la comprensión, por ahí viene la cosa en las clases virtuales. Hablábamos de las actividades, que son el nudo de la cuestión. Saben que en la virtualidad hay que dejar todo explícito, hay que dejar la menor cantidad de lagunas posibles, porque si algo no queda claro, si algo ustedes no consideraron y lo dejan así, van a aparecer montones de preguntas, van a tener que aclarar, y todo va a demandar mucha más energía y por ahí desánimo de los estudiantes y las estudiantes que no saben cómo es la cosa, cómo se entrega, cómo se presenta, por dónde, aunque sea simplemente eso. En las actividades hay que presentar claramente su sentido, el sentido de la actividad, el para qué, cómo se va a desarrollar con el mayor detalle, porque no es lo mismo presentarla oralmente en una clase donde se puede preguntar, donde la cosa fluye de manera mucho más dinámica. Piensen los tiempos de espera entre una pregunta o una respuesta del profesor. Tratemos de ahorrarnos todos estos tiempos presentando la actividad lo más claramente posible. El desarrollo de la actividad, el modo de entrega, los criterios de valoración, no dejar nada implícito. Por ahí hay actividades que dicen, no sé, hagan tal cosa y no dice, y bueno, ¿y qué hago con esto? ¿Por dónde te lo entrego? ¿Qué hago? O bueno, elaboren en grupo un mural colaborativo. ¿Qué grupo? ¿Cómo? A veces se ven esas cosas, ¿no? ¿Con quién? ¿Cómo hago para juntarme con otro? Y mural colaborativo, bueno, les digo, Padlet, y me pongo a explorarlo yo solo, ¿cómo lo resuelvo? Y ¿cómo lo entrego? ¿Lo dejo ahí? ¿Cómo te cuento qué es lo que hice? ¿No? Todas esas preguntas que se me ocurren ahora, pero que hay pilas para cada actividad, dejarlas aclaradas. Decíamos que tiene que haber por lo menos 2 semanas para entregar los trabajos o para participar en los foros. Mi idea es, bueno, que les sugiero, ustedes sepan que más, pero bueno, les planteamos primero 2 semanas. ¿Por qué? Porque tiene que haber sustancia en esa actividad, tiene que ser interesante, desafiante y tiene que ser fuente de aprendizaje. No es un simple cuestionario, por ejemplo. Les decía, quizás si la actividad es justamente desafiante, tendría que haber un foro de consultas, ¿no es cierto?
desde el principio, que puedan preguntar públicamente, así respondemos a todos y las respuestas les sirven a todos. Y también esta posibilidad de reentrega para mejorar la producción final. Un tipo de actividad son los foros, ¿no? En los foros había que propiciar el intercambio de puntos de vista, de la argumentación, por ahí el intercambio de experiencias, partir de las experiencias personales, por ejemplo, me imagino los que están en formación docente, ¿no es cierto? Contame algo, alguna experiencia con niños que tenga que ver con esto que estás estudiando y cómo se ponen en práctica las ideas de esta persona. O sea, que cada uno tenga algo distinto para decir, que enriquezca a los otros, que haya posibilidad de intercambio. Hay foros que se agotan en la tercera o cuarta intervención porque plantean preguntas cerradas, 2 o 3 preguntas que mal o bien se pueden responder consultando bibliografía o con un poco de sentido común, y después ya no queda más que decir que estoy de acuerdo con los otros, ¿no? Pero ahí estos son los foros que tienen poco éxito y que no son jugosos, ¿no? Y a veces decimos, abrimos un foro, o foros que dicen, bueno, hablemos sobre esta lectura. Un poquito más de orientación, plantear, bueno, acá se señala esto y esto. A ver, algo más cerrado para que lean, piensen, busquen, dialoguen. Por ahí vendría la cosa en los foros. Les digo que es bastante común que profes que están acostumbrados a la presencialidad, a plantear actividades grupales, por ejemplo, a ver, en grupos de 2 respondan este pequeño cuestionario y después ponemos en común, hagan estas mismas preguntas en un foro. Y ven, estas son las cosas que no hay que repetirlas de la misma manera. Justamente hablábamos recién de lo que pasa en la presencialidad cuando armamos grupos. Fíjense qué fácil es, bueno, en grupos de 2, listo, ya están los grupos de 2. En grupos de 4, rápidamente se arman los grupos de 4. Tienen un desafío, les damos, qué sé yo, media hora para resolver ese desafío. Hay una puesta en común, una discusión, otra actividad a posteriori, y todo eso en un bloque de una clase. En la virtualidad, para armar los grupos, ya hay que esperarlos. Si deciden que ellos elijan con quién van a trabajar, yo lo suelo hacer, pero una semana antes de presentar la actividad ya les anuncio, miren que vamos a trabajar en grupos, les ofrezco una wiki por ahí en el aula, donde anótense, solo pongo grupo 1, grupo 2, grupo 3, y les aviso cuántos integrantes de máximo tienen que tener, y que se vayan anotando. Los que no se anotaron los agrego después en los grupos. Pero fíjense la diferencia entre una semana de esperar que se vayan conectando y que vayan anotándose, y la instantaneidad de lo presencial. Lo mismo pasa con la resolución de la actividad. En el cara a cara es mucho más rápido, más expeditivo. Acá hay que esperar al otro, dejar algo escrito, que el otro lo entienda y, digamos, de alguna manera, a la distancia, acordar qué es lo que vamos a producir, ¿no? Todo esto lleva mucho más tiempo y ciertas dificultades, aunque tiene sus ventajas. Digo, porque hay una literatura bastante común que dice que estos espacios ofrecen la colaboración, entonces como que surge espontáneamente la colaboración entre todos, el trabajo en grupos y la posibilidad de construir conocimiento en grupos pequeños o grandes. Y la verdad que todo esto hay que gestionarlo, hay que organizarlo. No es instantáneo ni surge espontáneamente. Entonces, para las actividades grupales, por un lado, tener en cuenta los tiempos que lleva la organización, las herramientas en las que van a trabajar. Digo, supongamos que les piden un informe según determinadas pautas, quizás a partir de un foro, a partir de otra actividad, un trabajo de reflexión sobre algo, ¿no? No un resumen, por ahí un informe que suponga un poquito más de elaboración.
Una alternativa es que lo entreguen en un documento de Word. Ahora pensemos qué pasa a la distancia. Escribo un poquito, un esquema, se lo mando al compañero, el otro se lo manda al otro. Esto funcionaría de a dos y con muchas limitaciones de te mando el adjunto, que me mandás el adjunto. No. Nosotros trabajamos, ustedes seguramente también, en herramientas en la nube, ¿no? Conocen Google Drive y otras herramientas. Bueno, que los estudiantes trabajen con esas herramientas no es sencillo. Está bueno que las conozcan, pero es importante ir como graduando el nivel de dificultad. Por ahí empezar con herramientas gráficas como los murales y después consignas muy simples en, por ejemplo, Google Drive, ¿no es cierto? En Google Drive tiene enormes ventajas cuando hay una cierta madurez de los estudiantes o cuando fueron aprendiendo su uso a partir de trabajos. No lo van a aprender por leer tutoriales o mirar videotutoriales, sino por trabajar adentro y vivirlo, ¿no es cierto? Con distintos niveles de dificultad. Desde un enlace anónimo donde pueden armar algo sin que se sepa quién participó. Por ejemplo, podrían ser diapositivas, una diapositiva cada uno. Esto no es un trabajo colaborativo, si vamos a ser estrictos, es cooperativo, ¿no es cierto? Hay una suma, una cooperación en el sentido de que cada uno suma. Y esto es bastante común en los estudiantes, aún en los de nivel superior. Cuando se trata de escribir entre varios, y vamos sumando. Yo no te discuto nada, no te corrijo, no me meto en lo que vos escribiste. Entonces, el trabajo termina siendo una suma y a veces contradictoria, pero bueno, ahí está la intervención. Es complejo y es muy rico la posibilidad de trabajar en una herramienta como Drive, con la posibilidad de seguir lo que va aportando cada uno e intervenir con comentarios, como cuando estamos pasando en el aula por donde están sentados los estudiantes, si hay mesas o lo que fuera, e ir escuchando lo que van concluyendo, lo que van pensando, interviniendo un poco acá y un poco allá, orientando. Esto está muy bueno, lleva tiempo, sobre todo si arman grupos chiquitos. Por ahí intervenir en la medida de que los estudiantes lo pidan, ¿no? ¿Querés mirar esto? Estamos perdidos por acá, nos orientás y bueno, intervenir con algún comentario. Pero la idea es que aprovechar estos programas, ¿no?, que están en la nube para mejorar las producciones. Yo les puedo asegurar que es muy distinto un trabajo grupal con la intervención del docente en un pequeño grupo, hecho entre todos y sabiendo cómo fue el trabajo y qué fue pasando en el proceso, que un documento que nos pueden entregar muy lindo, firmado, o sea, con la lista de 6 integrantes, donde no sabemos qué pasó, cuánto aprendió cada uno. Preferible menos trabajos, quizás más complejos en su seguimiento, más complejos para el estudiante, pero con la posibilidad de aprender mucho más. Las herramientas, la posibilidad de dialogar con el otro, de aceptar que algo mío puede ser modificado y mejorado. Para eso está la edición. De que puedo tener distintos roles, a lo mejor está el que mejora, pone los puntos, cambia una palabra por otra para que se entienda mejor. Bueno, es muy rico ese trabajo en la virtualidad y sería interesante aprovecharlo. Ojo, no lo plantearía a los estudiantes de primer año en este nivel. Quizás para los más avanzados, los que ya tienen ejercicio en esto de la escritura y de también la tolerancia a que me digan, no, mira, me parece que no es así, te lo edito, te lo cambio, y bueno, aceptar, bueno, quedó mejor, la verdad, muy bien. Entre todos acordamos que esto es lo que se va a presentar. El último punto del que quería hablar es la evaluación. En este momento
yo creo que lo que tenemos que prestar atención más que nada es al seguimiento y el acompañamiento de los estudiantes. O sea, hay que registrar qué es lo que está pasando en el aula, qué es lo que está haciendo cada uno. Si se presentaron y contaron algo de su contexto, de dónde trabajan, dificultades que tienen con la conectividad, con los hijos, con la familia, con lo que fuera, lo anotamos. Tenemos la lista, nombre, apellido y algún dato de su presentación, algún dato de cada actividad. Y vamos como construyendo en la filita un perfil de cada uno, devolviendo, por ahí hacemos devoluciones grupales, algunas individuales, y ya tenemos como un conocimiento más profundo que lo que tendríamos probablemente en la clase presencial, donde tenemos menos interacción con cada uno, seguramente. Entonces, yo diría, en este momento, pongamos el acento en el acompañamiento, en que no se nos pierda a nadie, en escribirle al que no entró, en escribirle al que no entregó, tener contacto con los que no aparecieron en el aula. Si nosotros vamos registrando en una planilla el recorrido de cada estudiante, de que se presentó, los datos del contexto, cómo se expresa, si comprende, si tiene dificultades, si puede dialogar, producir, lo vamos orientando con devoluciones, seguramente al finalizar este cuatrimestre tendremos herramientas para construir una valoración final o por lo menos para conocerlos en el caso de que no sabemos todavía las disposiciones, haya otro tipo de evaluación final que no sea solamente el proceso, ¿no es cierto? Pero bueno, yo les diría que no perdamos de vista a esta altura este seguimiento, este mapa de los estudiantes que tengo en el aula, más que el poner bien, mal, muy bien, 4, 7, 5, ¿no? Sino algo más cualitativo, más que tiene que ver con, a ver, mirá las dificultades que tenía, la primera vez escribió sin puntos ni comas la presentación, le dije algo, le mostré un modelo, qué pasó después, cómo fue mejorando. Bueno, quizás parece ideal todo esto, pero yo les digo que yo no le conté al principio, hablé de mi rol en el postítulo, pero hace 20 años que trabajo en educación virtual, fui y soy tutora, coordinadora, responsable, todo lo demás, pero como tutora le presto mucha atención a esto y la verdad que es un placer por ahí leer trabajos finales a la luz de todo lo que fui conociendo de esa persona, confirmar que hubo aprendizajes, a lo mejor fue excelente desde el principio, bueno, listo, y a lo mejor no tanto, pero hubo un crecimiento, valorarlo a la luz de lo que conozco y no leer un final escrito de alguien cuyo nombre no asocio con la cara. Así que yo diría que pongamos el acento en ese proceso, que es muy jugoso. Bueno, creo que por ahora